Jesús recordó a este personaje en una ocasión y dijo: Abraham vio mi día y se gozó. El escritor a los Hebreos habla de la fe de Abraham, y muchos hombres de Dios toman como referencia a este siervo. Y en ocasiones nosotros admiramos siempre son las cosas, ¿verdad?, extraordinarias y las cosas maravillosas que encontramos en estos personajes de la Biblia. Pero no nos podemos meditar a veces de por qué hay cosas que están aquí escritas y a veces las pasamos por alto. Por eso les hablaba primero, segundo y tercero. Primero, vete de tu tierra; segundo, de tu parentela; tercero, vete de la casa de tu padre. Hermanos, y hay unos datos muy importantes en la palabra de Dios, y hoy usted va conmigo a leerlos y me va a acompañar. Ahí mismo en el capítulo donde estamos, en el versículo 30 del capítulo 11. Ahí mismo, capítulo 11, versículo 30. ¿Ya lo encontraron? Amén. Amén. Dice: Mas Sarai era estéril y no tenía hijos. Y tomó Taré era el padre de Abraham. Tomó Taré Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Arán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham, y salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Arán. Y usted dirá: ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver mucho. Yo cuando me puse a estudiar esto y lo miraba, hermanos, y empieza uno como a leerlo con detenimiento, eso nos deja una enseñanza muy maravillosa. El subtítulo del capítulo 12 dice: Dios llama a Abraham. Y si usted mira la palabra de Dios, Dios le da unas consignas, por decirlo así, le da unas recomendaciones, y Abraham no las acató. Créanme, Abraham no las acató. Y hoy lo vamos a mirar. ¿Por qué, hermanos? Porque quiero que tengan una idea. ¿Qué representa uno de los caldeos? Representa el mundo. Representa el lugar de idolatría y de tantas cosas que usted y yo conocemos, hermanos. Eso representa uno de los caldeos. Sarai, ¿qué representa? Las cosas imposibles. Porque si usted se pone y lee el 30, dice: Mas era estéril y no tenía hijos. O sea, ¿por qué recalca tanto eso? Porque eso representa a Sarai, las cosas imposibles. Hermanos, Lot, ¿qué representa Lot? La mundanalidad. Eso representa Lot, hermanos. ¿Y quién representa a Taré? Tenía 205 años. ¿Qué representa? El hombre viejo, las pasiones, los deseos. Josué en una ocasión reunió al pueblo y le dijo: miren ustedes a quién van a servir. Recuerden que Abraham y Taré y Nacor adoraron a dioses extraños allí en uno de los caldeos. Y si ustedes quieren servirle a ellos, pueden hacerlo. Pero José dijo: pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Y entonces, hermanos, ya teniendo este punto o estos puntos de referencia a través de la palabra de Dios, Dios le dijo: vete de tu tierra. Y lo hizo. Pero él le había dicho, porque ahí dice: pero Jehová le había dicho: solo váyase usted solito con su esposa. ¿Y él qué hizo? Todo lo contrario de lo que Dios le había dicho. ¿Se llevó a quién? Se llevó a Taré, porque dice que salieron de Ur de los Caldeos y vinieron y habitaron en Arán. Y de allí en Arán, dice la escritura, que allí murió Taré, o sea, el hombre viejo murió de 205 años, y por lógica tuvo que ser juntar.
Y mire usted las cosas, hermanos, que a veces nosotros decimos, o a veces usted no le encuentra sentido a la vida cristiana. O se pregunta, pero ¿por qué será que yo como que quiero surgir? Como que mi talento no se desarrolla, como que yo veo que otros sí y yo me quedo como estancado. Pues eso le pasó a Abraham. ¿Cuánto tiempo? No sé, le quedo debiendo el tiempo que él habitó allí en Harán. Pero mientras que estuvo allí en Harán, solo obedeció una cosa: salió del mundo, salió de Ur de los Caldeos, pero consigo se trajo al hombre viejo, se trajo las cosas imposibles, que a veces usted cree que Dios no puede obrar, y se trajo la mundanalidad de allí de Ur, que representa a Lot. Y tuvo una vida allí en Harán, hermanos, una vida sin propósitos, una vida sin deseos. ¿A usted no le ha pasado eso? Se llegó al Evangelio, salió de Ur de los Caldeos, salió del mundo y llegó aquí y está aquí, pero a veces usted como que no le encuentra un sentido o una lógica. ¿Qué hacemos hoy domingo? No hay nada que hacer, vamos a esa foto. Cuando debería ser, como dijo David, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Ahí hay una diferencia, hermanos, maravillosa. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, entonces usted empieza a mirar la palabra de Dios, que en el versículo 32 dice: y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Dios nos ha llamado. Hemos dejado a Ur de los Caldeos, hemos dejado las cosas del mundo. Ya no eres un idólatra, ya no eres un fornicario, ya no eres un adúltero, tal vez ya no eres cosas que tal vez escandalizan. Y estamos ahora aquí. Y a veces, hermanos, anoche usted escuchaba el mensaje, a veces como que somos hipócritas, ¿verdad? No le encontramos sentido, como que venimos esto a cumplir ahí con un deber, como para que no me digan que por qué no vine. Pero no hay un interés en servir y buscar el rostro de Dios. ¿Por qué? Porque sin darse usted cuenta, usted se ha traído de Ur de los Caldeos, se ha traído ¿a quién? Al hombre viejo. Usted no ha escuchado a creyentes que dicen: no me busque porque usted no me conoce, y es cristiano. Me decía una vez una mujer, y siempre lo he dicho, y no se me podrá olvidar: agradezca que soy evangélica, si no le meto la mano. Me decía esta mujer. El viejo hombre, ¿cierto? Se lo traen para Harán. Y es que mi mamá o mi abuelo era de ese género y yo salí peor que ellos. Pues tenemos que arrepentirnos, porque la Biblia dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. Porque la misericordia de Dios todos los días es nueva. Amén, aleluya. En el Evangelio no hay antigüedad, como en el ejército. Porque yo aquí lo he dicho muchas veces, la misericordia de hoy domingo fue más grande que la de ayer, y la de mañana será más grande que la de hoy. Quiere decir que continuamente estoy necesitando de la gracia y de la misericordia de Dios. Pedro dijo: gracia y paz os sean multiplicadas. Amén. No podemos llegar ahí a un confort y tener ciertas situaciones y decir: no, así ya como estoy bien. ¿Por qué no, hermanos? Tenemos que dejar que el viejo hombre muera. Amén, aleluya. Créalo. Usted sabe que lo saca de casillas y se le olvida que usted es cristiano. O usted no ha oído a la gente decir: yo soy cristiano, pero no pendejo, no me da presión. Como que, cierto, pegan un ángel carnal sin pecho espiritual. Miren de donde yo vengo. Pero hermanos, hay que tener cuidado con esto, porque Dios nos ha hecho un llamado y nos ha advertido de muchas cosas, pero a veces pensamos que nosotros somos capaces con eso y resulta que no. Usted se pone a leer el capítulo 12 y mientras que él estuvo ahí en Harán con Taré, usted no encuentra nada que este hombre llamado Abraham hubiera hecho. Ya cuando el hombre viejo muere, es sepultado, dice la escritura, ahí conmigo, versículo 5 del capítulo 12, que tomó pues Abraham a Sarai su mujer,
y vea, hermanos, y Lot, su hijo de su hermano, o sea, era su sobrino. Porque esto es una lucha continua, créalo. Es una lucha. Somos santos, dice Efesios, pero no somos perfectos. Porque Pablo escribe y dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y dentro de eso vamos siendo cada día perfeccionados. El mismo Dios que nos llamó, el mismo que empezó en nosotros una obra, la va a perfeccionar hasta el día de su venida. Ahora Pablo en una de sus cartas dice, Él nos va a perfeccionar, nos va a establecer, nos va a fortalecer y nos va a afirmar para la gloria de su reino. Gloria a Dios. Pero es necesario que usted se haga un autoexamen y mire qué situaciones hay en su vida. ¿Qué situaciones necesitamos mejorar? ¿Qué situaciones necesitamos perfeccionar para que Dios cumpla su propósito y cumpla su plan en cada uno de nosotros? Después de que Él entierra al viejo hombre, toma a Sara, pero se lleva a Lot. Era, pero hermano, era el sobrino, sí. Pero Dios le había dicho, vete de tu parentela. Quiere decir que lo era la parentela, era su sobrino. Salió de Ur, dejó la casa de su padre porque se murió. Si no, yo creo que ahí lo cargaba también. ¿Y a dónde llegó? Versículo 6. Y pasó a hablar por aquella tierra hasta un lugar llamado Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció. Vean, hermano, porque es que cada vez que usted da un paso hacia la perfección, Dios va a tratar con tu vida. Amén. Créalo, Él va a tratar personalmente con la vida de cada uno de ustedes y de nosotros. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y aquí ya tiene una vida con qué? Con un propósito. En Arán no lo hizo, pero cuando llega a Siquem dice que edifica allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Y al edificar un altar se lo entiende que tuvo que adorar y glorificar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos hermanos a veces no se ofenden, no se molestan? Porque hermano, lea la Biblia. Y si usted no quiere que esa palabra o esa expresión lo ofenda, pues léala. Solo la lee cuando viene a la iglesia. ¿Verdad? Porque a veces nos pasa eso. Solo oramos cuando venimos a la iglesia. Cuando Jesús dice, si tú quieres que Dios te exalte en público, primero entra en intimidad conmigo allí en lo privado y adórame, glorifícame, y te vas a dar cuenta cómo te voy a respaldar. Gloria a Dios. Escudriñen las escrituras, porque ahí van a encontrar palabras de vida eterna, van a encontrar testimonio. Amén. Para poder hablar y decir y enseñar a las gentes. Jeremías 33:3. Ese texto no es el número del WhatsApp de Dios, pero solo nos gusta mucho la mitad. Clama a mí y responde. Hasta ahí, Señor, no más. Pero cuando Él quiere enseñarnos cosas grandes, ocultas, que implican un proceso, no queremos atravesarlo. No queremos vivir. Nosotros, te pongo como ejemplo, como predicadores, ¿qué tenemos que hacer? Estar leyendo la palabra. Estar sacando mensajes, estar escribiendo, transcribiendo. ¿Y cuántos hermanos aquí de pronto enseñan, predican, las damas, los jóvenes, y se les da la oportunidad? Señor, yo quiero servirte. Hermano, predique. Uy, aquí lo he dicho muchas veces. Me hubiera hecho 6 meses antes, hermano, no me preparo. Porque, hermano, se está llevando una vida sin propósito. Y Dios te dice, yo quiero que pases ahora a Siquem, que edifiques un altar y tengamos una comunión, y yo te voy a hablar de promesas, te voy a hablar, hermano, de tantas cosas y de tantas bendiciones que puedo dar a tu vida para que tú seas bendición a otros. O no le dijo, bendeciré a los que te bendijeren. Amén. O no le dijo, maldeciré a los que te maldijeren. Gloria a Dios, aleluya. Llega el momento en que se tiene que aprender a orar por su vecino
porque le cae mal. Créalo. Porque a mí me ha tocado hacerlo, Señor, y dice a mi vecino, mira lo que él hace, Señor. Porque cuando se enteran que usted es cristiano, ahí se complementa la palabra, la lucha no es contra carne y sangre, sino son contra principados y contra potestades. Y dice el versículo 8, luego se pasó de allí a un monte al occidente de Betel. ¿Sabe qué significa Betel? Casa de Dios. Y dice, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y ahí al oriente, y edificó, vea hermano, vuelve y edifica un altar y adora allí e invoca el nombre de Jehová. ¿Sí veía cómo empiezan a cambiar las cosas? Salió de Ur, salió del mundo, dejó el viejo hombre muerto, sepultado con sus pasiones, con sus deseos, deja una vida sin propósitos, una vida sin anhelos, la deja ahí en Harán. Y cuando llega así que, hermanos, en 2 versículos ya lleva 2 altares. Ya no es suficiente solo con leer la palabra acá. Yo tengo que llegar a la casa a leer, a estudiar, a escudriñarla. Vean, hermanos, aquí lo he dicho muchas veces. ¿Cuántos les gusta comer pescado? A muchos, ¿cierto? Y cuando a usted le sale una espina, ¿usted qué hace? ¿Deja de comerse el pescado? No. Usted la deja a un lado y sigue disfrutando de ese plato, de ese manjar. Así es la palabra de Dios. Hermanos, que yo leo, hay cosas que no las entiendo. Bueno, deje esa espinita ahí a un lado y siga comiendo. Que llegará el momento en que el Señor le va a revelar la palabra de Dios. Amén, amén. Y que Dios le va a mostrar. Personalmente, a mí hay hermanos que se me han acercado y me han dicho, uy, hermano, yo entendí tal cosa que usted dijo, que me quedé pensando, pero yo no me acuerdo que haya dicho eso. Pero es la palabra que conecta su espíritu con el Espíritu de Dios, hermano, y Dios empieza a hacer ¿qué? Un proceso. Y Dios empieza a obrar. Y empieza su vida a despertar, hermanos, un altar cada momento para alabar y para glorificar y para exaltar el dulce y santo nombre de nuestro Dios. Bendito sea nuestro Dios para siempre. Hermanos, pero hay que tener cierto cuidado en nuestra vida cuando vienen procesos o cuando vienen situaciones difíciles. Dice la Biblia en el versículo 10 que hubo una gran hambre allí en la tierra. ¿Y sabe qué hizo Abraham? Reunió a su esposa, a sus hijos y todo lo que tenía y se fue a Egipto. Egipto representa el mundo. ¿Recuerdan la enseñanza de anoche? Y uno dice, no, es que yo me las sé todas. No. Y las cosas hay que hablarlas, enseñarlas, predicarlas. Jesús dijo, vosotros sois la sal del mundo. Amén. En otras palabras, somos la única moral que le queda a esta humanidad en la iglesia. Pero a veces queremos, y Jesús dijo, si la sal se desvaneciere, ¿qué pasa? No sirve para nada. Pero a la noche, recuerden la enseñanza, a veces queremos parecernos al mundo. Y no se está dando cuenta que usted está perdiendo en su vida espiritual, en su vida cristiana, en ese campo, en ese terreno que Dios lo ha puesto, se está perdiendo el sabor de ser cristiano. Porque si fuéramos por tener mujeres y hombres que se vistan santamente, aquí estaríamos llenos de monas y de curas que se visten hasta los tobillos. No quiero decir que ahora vengan y levantan la mano, no. Quiero que entiendan las cosas, porque a veces decimos, no hermano, yo le sé dar un manejo a eso. Yo sé bien lo que hago. Tengamos cuidado. Amén. ¿Sabe por qué? Porque Abraham cuando bajó a Egipto, allí le falló a Dios. Allí enfrentó sus miedos, enfrentó sus temores y un miedo que él tenía. Porque algo que sabemos tener nosotros los cristianos es que sabemos escoger nuestras esposas y son muy hermosas. Amén. Uy, son dos. Alirio no dijo nada, no sé qué iba a decir. Y Abraham llama a Sara y le dice: si te preguntan tú quién eres,
piadosa a mentir. Ay, pero hermano, eso es una mentirita piadosa, ¿cierto? Eso, y a veces tomamos proverbios del mundo. Eso uno al año no hace daño. Y créanme que se hace daño. Porque usted lee más adelante, por allá en el capítulo, no lo va a leer, en el capítulo 26, por allá más adelante, yo no me imagino a Abraham llamando a Isaac y diciéndole, te voy a enseñar cómo tienes que mentir. Pero usted encuentra a Isaac más adelante, sale un poquito del tema, pero es para que se entienda hasta dónde pueden repercutir esas cosas cuando a veces no oímos o no atendemos el consejo que Dios nos da. Amén. Y dice la Biblia que Isaac estaba con su esposa Rebeca, y dice que, hermano, la historia se repite. Y había gran hambre en la tierra, dice también el capítulo. Usted sabe que lo busca, vamos a mirar. Amén. Gloria a Dios. Capítulo 26 creo que es, hermano. ¿Por qué es que las así? ¿Se acuerdan que cuando Abraham bajó a Egipto, bajó porque había qué? Hambre. Y en el versículo, capítulo 26 del libro de Génesis, en el versículo 1 dice, después tuvo que hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac y Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Ahora, adelantémonos otro poquito. Versículo 6. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, Era su hermana. es mi hermana, porque tuvo miedo de decir es mi mujer, pensando que también los hombres del lugar nos atraían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Por eso usted, jovencita, usted es hermosa delante de los ojos de Dios. Usted, mujer, es hermosa porque está gritando en los caminos de Dios. Como dice el proverbio, engañosa la gracia y van a la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Aleluya, gloria a Dios. Pero vean, hermanos, la situación de Abraham. Abraham dijo, versículo 13, volvamos al capítulo 12. ¿Ya lo encontraron? Ahora pues, dijo Abraham, le dijo a Sarai, di que es mi hermana. Si ve a veces cómo le fallamos a Dios. No, hermano, yo tengo cuidado, yo sé lo que estoy haciendo. Ojo con eso. Porque no medimos las consecuencias. Y no nos damos cuenta hasta dónde repercuten nuestras acciones. Abraham le dijo a su esposa, di que eres mi hermana. Años más adelante, Isaac le dice a su esposa, di que eres mi hermana. Y esta mujer, cuando tuvo a sus hijos, llama a Jacob y le dice, ven y te enseño cómo puedes engañar a tu padre. Tráeme una oveja, yo hago el guisado. ¿Recuerdan la historia? Mira, hermano, por eso Dios le había dicho a Abraham, abandona a Ur, abandona la casa de tu madre, abandona a Lot, y te voy a bendecir. Pero a veces nos decimos, pero ¿por qué pasará esto a mí en la vida cristiana? Hágase pensando. A ver qué es lo que puede estar pasando, hermanos. Ahí Abraham fracasa, hermanos, y veía que era ahí en un mensaje en el estado, decía que era más rabia el mentir o fracasar. Y él decía, da más rabia el mentir, porque un fracaso cualquiera lo puede tener, cualquiera lo puede tener, pero mentir es una situación ya muy diferente, porque queremos justificar nuestras acciones o queremos justificar nuestra falta. Pero dijo, Señor, por encima de mi cadáver te van a crucificar. Y solamente las palabras de una mujer lo acobardaron,
Me parece que tú eres uno. No, ¿cómo se le ocurre? Solo unas palabras, ni siquiera lo amenazaron. Ustedes recuerdan la anécdota del hermano ese que trabajó por un poco de tiempo y volvió a la iglesia y dijo: agradecido soy con Dios porque me llevó, me trajo, me guardó y no supieron que era evangélico. Imagínense esa criatura. Que Dios nos guarde, hermanos, de todas estas situaciones. Pero ¿saben qué es lo maravilloso de todo esto, hermanos? Que podamos reconocer y entender que aunque nos hemos equivocado, que aunque hemos mentido, que aunque le hemos fallado a Dios, Él siempre permanece fiel. Gloria a Dios, aleluya. Y dice la Escritura, capítulo 13, que después de esa situación que él vivió, dice que Abraham subió de Egipto, y dijimos que Egipto representa al mundo. ¿Y a dónde regresó? Al Nehuey, hacia Betel, la casa de Dios, versículo 13, hermano, vea lo que dice: y volvió por sus jornadas desde el Nehuey hasta Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel, al lugar de donde que había hecho antes, y invocó allí el nombre de Jehová. Jehová, gloria a Dios. Por eso, hermano, sáquese de su chip o de su mente esa palabra: no, hermano, yo quiero volver a empezar. No, usted ya empezó desde el día en que dejó a uno de los hermanos. Amén. Solo tienes que volver a la casa de Dios, tienes que volver a Betel, volver por sus jornadas, dice la palabra de Dios, volver allí otra vez por esas sendas antiguas y volver a donde, a ese altar que a veces hemos abandonado o que hemos dejado. Que días en la enseñanza del hermano Wilson decía que David hablaba y expresaba: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos, porque mejor es un día en tus atrios que 1000. Más o menos como fueron como 4 años que persiguió Saúl, ¿verdad? A David. Por eso él lo decía. Él prefería estar al menos allá, déjenme allá, al menos allá en la puerta. Dice: porque es mejor un día allí que 1000 fuera de ellos. David experimentó eso. Por eso David en el Salmo 42 decía: yo me acuerdo de estas cosas y tengo que llorar. De cómo yo fui con la multitud, con la iglesia, con el pueblo. Yo la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo. Pero se llega el momento, hermanos, en que por situaciones difíciles vamos a Egipto. Y allí está el peligro de fracasar y de fallarle a Dios. Pero Dios está esperando que tú vuelvas, que tú empieces nuevamente, hermanos, a adorarle y a glorificarle en ese altar que tú mismo hiciste, pero que lo has abandonado. Crea, hermanos, que Dios es maravilloso y Él puede hacer cosas grandes en cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Hermanos, y sigue diciendo la palabra de Dios, ahí más abajito, estamos en el capítulo 13. Vea lo que dice el 5. 13:5. También, ¿quién? No. Tenía. Yo que tengo gafas y se me corren las letras. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Y hubo contiendas entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Hasta ahí, no siga leyendo. Hubo contiendas. Yo le explicaba eso a una hermana. La contienda no fue entre los líderes. La contienda no fue entre Abraham y Lot. No, fue entre sus pastores. Pero por los pastores de qué? Del ganado. ¿Usted no se ha preguntado por qué no fue con los pastores de las ovejas? Ahí surge una pregunta importante. ¿Sabe por qué no hubo contienda con los pastores de las ovejas? Porque las ovejas cuando pastan, aquí hay un hermano de Berlín, y él puede dar fe de eso, hermano Miguel.
Ellas cuando pastan es como una máquina podadora. Y se cumple lo que dijo David en el Salmo 23. ¿Quién más puede dar fe de eso sino David? Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Por eso no había problema con los pastores de las ovejas. El problema era con los pastores del ganado, porque el ganado echa un potrero. Yo no soy ganadero, pero ellos, ¿qué hacen con la hierba? La arrancan. No hacen como las ovejitas. ¿Y qué creen que van a dejar en el potrero? Un peladero. ¿Usted no ha visto las vacas cuando vienen por una montaña, por ejemplo, por caminos que dejan, por donde pasan dejan pelado? Esas son nuestras acciones que vivimos a diario, y por eso les decía que Lot representaba la mundanalidad. Eso representa Lot. A veces queremos integrar la iglesia, o se quieren integrar los jóvenes, y el líder dice, los convoca: hermano, vamos para que haya una integración, para animarlos, ministre. Vamos a jugar un partido de fútbol. Yo no estoy contra eso, ¿no? Y después usted ve al hermano regañando a la iglesia: no, es que los jóvenes no vienen porque se fueron a jugar fútbol sabiendo que hoy había culto. Pues ¿quién los indujo a eso? Usted como pastor, como líder. Gloria a Dios. Ahora cogiera, hermano, y lo digo en el amor del Señor, no estoy a contra de eso, pero ahora no hay evento que no haga que a la final a piscina. Y queremos que Dios nos bendiga. Y queremos que Dios no quiera decir que usted no lo puede hacer. Claro, se lo puede hacer. Cuando las cosas están dentro de un orden establecido, porque en el campamento de jóvenes hubo un tiempo ¿para qué? Para la recreación. ¿No es que Abraham también tenía ganado? También lo tenía. Sé que a mí no me gustaría un fin de semana preciso irme para Santa Marta o Cartagena, allá de cambio, claro. Pero si yo induzco a la iglesia a hacer eso, después la iglesia va a estar acá un vestido vacío. ¿Y qué se va a encontrar uno? Un peladero. Y van a ver que contiendas entre los pastores del ganado, no de las ovejas. ¿O se ha presentado algún problema cuando el pastor invita a la iglesia a ayunar, o a orar, o a una campaña, o a un evento, o a una actividad? Créanlo que no. Porque ciertamente el bien y la misericordia nos van a seguir, nos va a dar un fruto, nos va a dar un resultado. Pero si empezamos con el ganado, va a encontrarse un peladero en su vida espiritual, hermanos. Aleluya. ¿O no dijo Pablo? Todo es lícito, Mas no todo. pero no todo conviene. Gloria a Dios. Todo es lícito, pero no todo edifica, y yo no me voy a dejar dominar por ninguna de estas cosas. Amén. Amén. Ay, hermanos, que usted sí es exagerado. No. Porque esto no es un mensaje mío desde ahora. Eso viene desde cuando yo empecé a criar, hermanos, me levantaron con esa enseñanza. Aleluya. Como dicen en Santander, las cosas claras y el chocolate espeso. No, es que eso ya está viejo, hasta barrigón y calvo le está quedando. Me han dicho que ya tengo aquí una mortadela así. Mire, ya hasta gafas tiene. Pero hermanos, ¿por qué se hace necesario el predicar y enseñar la palabra de esta manera? Para que usted no pase, joven, hermano, en la iglesia nuevo, no pase por situaciones terribles. Amén. Dios clarito llama a Abraham y le dice las cosas, y él, por más hacer, dice en Santander, por más hacer, se trajo al viejo hombre, a Tarek, se trajo al Lot, ¿verdad? Y usted orando por algo imposible, es Sara. Y no ve respuestas, y no ve salidas. Ahora se pregunta por qué. Pero es
bueno y es maravilloso, hermanos, la palabra de Dios, porque cada día podemos comprender y entender lo que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén, aleluya. Dios le va a dar a usted pautas, le va a dar ciertas victorias. Amén. Abraham llama a Lot, porque ¿sabe cuál es el problema? No es el Lot de allá, sino es el Lot que está dentro de mi vida. Alguien me decía en una ocasión, pero hermanos, una sola cerveza, un solo traguito, una cervecita no hace daño. Es más, la Biblia ni siquiera lo dice. No lo dice. Lo que sí dice es, no, ni siquiera mires el vino cuando rojea en la copa. Y si no lo podemos mirar, mucho menos, como dicen en Santander, se lo puede jactar. Mucho menos se lo va a poder tomar. Por eso es que se lucha con ese Lot que está por dentro. Ese es el más terrible, hermanos. Y el peligro es cuando estamos en esas zonas. Y por eso Abraham llama a Lot y le dice: no haya altercado entre tú y yo, entre mis pastores y mis pastores. Escoge pues. Si tú vas a la derecha y tú a la izquierda, bueno, en fin. Y mira la mundanalidad que hace. Y Lot alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que era buena en pastos, en riego, hermanos, y que apuntaba ¿hacia dónde? Hacia Sodoma y hacia Gomorra. Y usted conoce el final de Lot. Tenía ovejas, tenía vacas. Cuando ya se separan, Dios llama a Abraham y le dice: ahora, mire cómo cambian las cosas. Ahora, alza tus ojos. Y te voy a mostrar la tierra que es tuya. Gloria a Dios. No quiere decir que él le abandonó el ganado. No, ahí va. Por eso les podría decir que usted puede compartir con su familia. Usted puede tener un día de recreación, créalo. A mí me gusta, yo veo un valor que me cuesta la hermana. El problema es que esas situaciones me dominen. Hay hermanos que se ponen tristes porque Colombia no juega el mundial. Y cuando hay un partido se enferman. No, hermano, no vine porque me enfermé. Usted se pone a mirar la profundidad y pregunta que era que iba a jugar con él. Gloria al Señor Jesús, aleluya. Vea, lo digo a manera con conocimiento de causa. Mis hermanos en la carne dicen: a mí no me gusta visitarla porque usted siempre dice en la tarde de culto, porque siempre van los domingos o el día que hay culto los sábados. Yo les digo: si van a venir en la tarde de culto a la hora. Entonces, si van a venir a hacer el asado, venimos a hacerlo, nos lo comemos y yo me voy al culto y si quiere vaya, o si no vayan para la casa. ¿Qué hacen? No van. Porque hay que llamar a ese Lot y ponerlo en su puesto. ¿Cuál Lot? El que está dentro de tu vida, con el que usted lucha. Para que Dios lo bendiga, y cuando Dios ve que usted empieza a ir dejando todas estas cosas, Dios se ve cuando saliste de Ur de los Caldeos, Dios se ve cuando sepultaste el hombre viejo, cuando murió el hombre viejo, Dios ve cuando te separaste de Lot y le dice: ahora ven y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Y Dios empieza a bendecirlo, hermanos. Y más adelante Dios le da una victoria a Abraham porque Lot lo secuestraron y él fue y lo liberó. Y en esa acción le apareció el rey de Salem, el cual le ofreció, que inició un rey ofreciendo pan y vino, pero eso tiene una simbología y luego habrá tiempo para hablar de eso, hermanos. Y mire usted, allí aprendió a qué, a diezmar. Eso a veces se hace duro. Ofrendar a veces también a veces se hace duro. Pero cuando usted tiene un encuentro con Dios, hermano, usted entiende lo que dijo David: de igual la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Amén. Y Jesús dijo: denle a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Aleluya, gloria a Dios. No pague los servicios. A ver qué le pasa en la casa. Se los corta. No paguen de la vida y verá que le están diciendo que pena, pero luego que nos entregue la barranquilla.
mecánico y usted dice, es que esos alférez son unos ladrones. No, usted es el que no entiende que por no cumplir las normas le tocan lo que más duele y es el bolsillo. Pero cuando usted tiene todo en regla, ¿quién lo acusa? ¿Quién lo señala? ¿Verdad? ¿Cómo empiezan a cambiar las cosas? Así es la iglesia. Si usted no quiere que todo el mensaje siempre cada vez con el mismo tema, mis hermanos, empecemos a perfeccionar esa parte y Dios lo va a empezar a llevar a otras dimensiones. Créalo. Y Dios va a empezar a obrar grandemente en cada una de sus vidas. La Biblia dice que Abraham era de 75 años. ¿Y sabe cuándo se le cumplió la promesa? 25 años después. 25 años después, cuando tenía 100, nació su hijo, el hijo de la promesa. Pero vea por dónde tuvo que pasar. Se había podido evitar todos esos dolores de cabeza, ¿cierto? Se había podido evitar tantas cosas donde hubiera oído atentamente que la voz de Dios. ¿Y saben cuál es el asunto? Cuando a veces queremos ayudarle a Dios, y eso fue lo que hizo Sara. Como yo no te puedo dar un hijo, ahí está Agar, mi esclava, llégate a ella y qué obediencia, no así, qué obediencia la de Abraham. Y ahí fue cuando nació Ismael. Y vean, hermanos, esto repercute hasta hoy en día. Los judíos en guerra con los palestinos, con los árabes, con los judíos. ¿De dónde viene eso? Desde acá. ¿Sí? Si una mentira nomás hasta donde ve, y hay más, pero no quiero alargar de esa parte. Por eso se hace necesario, hermanos, como dijo David, Jehová, tú me has examinado y me has conocido. Él conoce mi levantarme y mi sentarme, has escudriñado desde lejos mis pensamientos, y nada de los que yo pienso o hablo o digo, nada de eso se me ocurre. Amén, aleluya. Dios sabe esa lucha interna que usted tiene allí. No sé si sea con su viejo hombre, no sé si sea con ese Lot, no sé si sea con esas cosas imposibles o con esas propuestas que le han hecho, como las que le hicieron a Abraham. Y luego fue un malestar para él, porque hubo enemistad entre ellos, entre Ismael y su hermano. Entonces, hermanos, es bueno y es importante, porque cuando las cosas son así, cuando usted empieza a despojarse de tantas cosas que tenemos que despojarnos, Dios ve esa preocupación. Que ya va a terminar el capítulo 15. Capítulo 15 dice: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham diciendo: no temas, no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo en mi casa es ese Damaseno Eleazar. Dijo también Abraham: mira que no me ha dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Vino palabra a él de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó afuera y le dijo: mira ahora los cielos. Pero vean, hermanos, quiero detenerme aquí. Antes de eso, porque me salté, pero antes de eso, él le había dicho: cuenta que el polvo de la tierra, y si eres capaz de contar el polvo de la tierra, así será tu descendencia. Y viene Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus, hasta el cumplimiento de la profecía del libro de Génesis, cuando nace Jesucristo.
Pero hay algo más maravilloso. Aquí ya Dios le habla de cosas espirituales. Aleluya. Gloria a Dios. Lo lleva afuera y le dice, mira al cielo y cuenta las estrellas. Si eres capaz de contarlas, así será tu descendencia. ¿Y saben quiénes hacemos parte de esas estrellas? Amén. Nosotros, la iglesia. Bendito Señor Jesús. Amén. Por eso a veces es triste ver a hermanos convertidos, bautizados aquí en esta iglesia y preguntando por el polvo de la tierra. No es que yo como que soy judío y terminan es judíos. Y tenemos ejemplos de eso. Cuando Dios, hermanos, Pablo escribe y dice, ¿o no sabéis que los que son de fe son hijos de Abraham? Amén. Que está hablando a la iglesia. Amén. Gloria a Dios. Dios le mostró esas dos cosas a Abraham. Amén, Señor. Y muchos hermanos, me contaba alguien hace poco, decía, no hermanos, ese hombre se la pasa viendo el láser y eso está adaptado. Eso ha enviado dinero, ¿y qué tal? Dijo, no, peor, ahora le está haciendo falta lo que envió, porque está mirando el polvo de la tierra. Cuando Dios te dice, no, mira las estrellas, cosas celestiales, cosas poderosas, cosas que ojo no vio ni oído oyó, son las que Dios ha preparado para quienes, para aquellos que les aman. Amén. Aleluya. Hay hermanos que a veces no vienen a culto y dicen, no hermano, yo no vengo, me quedé viendo el láser. ¿Por qué? No porque esté ahí a la hora de ofrendar, yo cambio de canal y no ofrendo. No hay problema. Porque usted los oye decir, hermanos, y dicen, vamos a conquistar el mundo cuando el Señor nos envió para predicar el Evangelio. ¿Sí ven la diferencia? Amén. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, hay que tener ese cuidado. ¿De dónde está tomando usted a ver el alimento aparte de que si usted recibe acá? ¿De dónde más lo está tomando? No, hermanos, es un suplemento, dice la hermana Elsa. Es un factor de transferencia. No, tenga cuidado. Tenga cuidado con los factores de transferencia espirituales que parecen ser, pero que no lo son. Porque lo van a llevar, hermanos, a cometer faltas y a cometer errores. No dijo Juan en su carta, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama el mundo, el amor del Padre, No está en él. quiere decir que el cristiano no es neutral. O está con Dios o está en contra de Dios. No, hermano, yo tengo cuidado. Yo sé lo que estoy haciendo. Si eso fuese así, entonces el Señor no hubiera establecido apóstoles, profetas, maestros y evangelistas a fin de perfeccionar la iglesia. Amén. Es que Aleluya. además, hermano, usted y yo cuando venimos a la iglesia y ocupo el puesto del oyente, yo que le digo a Dios, Señor, háblame con tu palabra, y Dios le habla, y usted dice, no, pero es la promesa. Usted mismo se está comprometiendo con Dios y lo está haciendo a él mentiroso, porque le está diciendo, no, usted como que se equivocó. Entonces, hermanos, vamos a dejarla hasta aquí. Hay muchas cosas que se pueden sacar de acá, pero yo creo que con esto es suficiente. Gloria a Dios.